buenos días a todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Donde quiera que usted se encuentre, es una bendición para nosotros saber, por fe, que hay gente que nos está mirando a través del canal de YouTube. Y es hermoso saber también que uno puede regresar en cualquier momento y regresar a este punto y repetir esta predicación o aconsejarle a alguien, ¿verdad? Quizá usted pueda ver esta predicación, le sea de bendición y usted quiera que alguien más sea bendecido. Nos gozamos de veras de saber esto. Soy el pastor Rolando Mendoza y predicando desde la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena, California. Y estamos desarrollando una serie de predicaciones en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos lleva al pensamiento de qué sucedió en la vida de la iglesia después de que Jesucristo fue alzado al cielo. El ministerio de Jesús fue un ministerio poderosísimo y dejó las bases para que la iglesia, su iglesia, la iglesia de la cual él dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, quedaba. Pero nos ponemos a pensar qué tipo de hombres eran los que quedaban al frente de esta iglesia. ¿Eran hombres superdotados? ¿Eran hombres que casi parecían ser ángeles? No, eran hombres comunes, eran hombres como usted y como yo, gente común, gente de su época. Algunos de ellos eran hombres sin ningún tipo de preparación especial, no eran tampoco intelectuales, no eran hombres religiosos, eran pescadores, eran hombres que habían sido cobradores de impuestos, gente común, gente del pueblo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La diferencia la hizo Jesús en sus vidas. Y luego, cuando Jesús va a ser alzado al cielo, le dejó la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Ellos vendrían y serían empoderados por Dios a través del Espíritu Santo. Ese poder maravilloso que nos capacita para hacer la obra de Dios, que nos capacita para poder vivir día a día las demandas del Evangelio. Todas las cosas que Jesús nos pide que hagamos solamente pueden ser cumplidas a través del poder del Espíritu Santo. Así que al estudiar el Hechos capítulo 2, pudimos darnos cuenta de cómo vino el Espíritu Santo, empoderó a aquel grupo de 120 hermanos y sucedió una cosa maravillosa. Toda la gente que estaba allí recibió ese bautismo del Espíritu Santo, así se conoce en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hubo una señal imposible de refutar, y es que todos hablaron diferentes idiomas en ese momento. La gente que había venido a ese lugar pudieron entender perfectamente lo que los galileos estaban diciendo, y era imposible técnicamente que toda esta gente pudiera dominar tantos idiomas si eran gente común de un mismo pueblo. Así que a partir de allí hemos visto cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de la iglesia, y vimos también que en determinado momento los hermanos se vieron en la necesidad, los apóstoles, de nombrar diáconos o diaconos. Y esa palabra solamente quiere decir servidores. Servidores porque la iglesia empezó a crecer, 3,000 personas se convirtieron a Cristo, y bueno, hay una gran demanda. Uno de los principios que el Evangelio trae en la vida de un individuo y de una comunidad es el principio de justicia. Y ellos se dieron cuenta rápidamente de la gran necesidad que tenían las viudas y quisieron suplir para las viudas. Y quisieron hacer su programa de ayuda a las viudas, y allí surgieron las colectas de las ofrendas, seguramente gente dando, y otros fueron movidos a vender sus propiedades. Ya eso iba subiendo en una escala aún mayor, y usted sabe, Dios nos lleva a hacer cosas que son increíbles. Habrá gente que a usted quizá le ha preguntado: ¿cómo es posible que tú dejes ahí tu diezmo o tus ofrendas, o en ese lugar te están obligando? Aquí nadie obliga nada a nadie, y desde el principio ha sido así. Es el Espíritu de Dios el que le pone a la gente en el corazón el dar, y cuando damos con esa gratitud en el corazón, vemos luego las consecuencias, cómo Dios empieza a hacerse cargo de nosotros en esa área de la economía, y empezamos a ser bendecidos. Así que no damos para ser bendecidos, sino que damos porque somos gente que tiene un corazón agradecido a Dios, y es una forma de expresión. Ya cuando existe la manipulación, y cuando existen otras maneras que no son las de ser movido por el Espíritu de Dios, entonces
ya eso no sirve, porque eso no es de Dios. Eso no lo hace Dios. Dios no trabaja así. Y esta mañana vamos a ver algo parecido, ¿verdad? Donde Dios hace una obra y nosotros no podemos, realmente no tenemos la capacidad para inventar estas cosas. Y es lindo cuando venimos al Señor y Dios haciendo estas cosas en nuestras vidas. Así que llegamos y vimos también en el capítulo 5 el famoso caso de Ananías y Zafira. Vimos cómo esta pareja traicionó realmente el mover de Dios y cómo toda la gente se estaba moviendo con este espíritu lindo. Y ellos vinieron calculadamente haciendo cosas que son de la carne. Y allí mismo murieron. Y quedó un tremendo ejemplo para la iglesia. Luego vemos en el capítulo 6 cómo fueron entonces escogidos estos diáconos. Y vimos que dos de estas figuras, o más bien en ese momento vimos a uno de esos diáconos emerger como un verdadero líder. No de los 12, sino como un segundo grupo de líderes. Y vimos aparecer la figura de Esteban. Y vimos a Esteban hacer confesiones preciosas y hasta morir por el nombre del Señor. Y vimos cómo la comunidad judía lo mató a Esteban a pedradas. Pero qué forma más preciosa de morir cuando él dice: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y qué forma de morir de Esteban. Y cuando vimos en el capítulo 6, yo quiero que recordemos que estos hombres tenían, para poder calificar a ser diáconos, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, y tenían que ser hombres, hermanos, de carácter probado. Estos eran hombres muy especiales. No crea que simplemente escogieron al que simplemente quería servir. No, escogieron a hombres muy especiales. Dice en el verso 3 del capítulo 6: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y luego dice en el verso 5 que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También van a mencionar a otro hombre, que es del que vamos a hablar hoy, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Tunón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La Biblia solamente va a hacer referencia a Esteban y a Felipe, pero no me cabe la menor duda que los otros 5 fueron hombres que también impactaron con tanta llenura de Espíritu Santo, deseo de servir y todo eso. Fueron hombres que impactaron la comunidad, que impactaron la iglesia. Pero hoy vamos a hablar acerca de este hombre llamado Felipe. Es muy importante que podamos hablar sobre Felipe hoy. Pero antes vamos a retroceder un poquito, y si usted ya tiene su Biblia cerca de usted, yo quisiera que consultara conmigo en el capítulo 7 de Hechos, en donde dice en el verso número 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando de la conversión de Saulo. Pero este hombre llamado Saulo empieza a aparecer, entra en escena. Saulo, este hombre se va a llegar a convertir más tarde en el apóstol San Pablo. Por eso es importante notar que él ya aparece aquí, pero como un perseguidor de la iglesia. Y Esteban, pues puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Al empezar el capítulo 8, Saulo es la figura. Dice que y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se van a quedar en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y repite el texto bíblico: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta era la clase de elemento que es el que se va a llegar a convertir en el apóstol Pablo. Así que cuando usted diga que San Pablo, con tanta fuerza que le entró al evangelio, ¿verdad?, y a ser testigo de Cristo, recordemos el pasado de Saulo. Él había sido un hombre fuerte en su compromiso.
y él estaba persiguiendo a la iglesia con esta misma fuerza. Así que no me extraña que ahora esté predicando el evangelio con esa misma fuerza. Por eso Jesús dijo que a los que mucho se les perdona, mucho aman. Muchos de los grandes, verdaderos hombres de Dios que han dado su vida por la causa del evangelio han sido hombres con un pasado terrible, terrible. Pero se convirtieron a Cristo y desarrollaron un corazón tan agradecido y llegaron a darse cuenta que no podían hacer menos por el Señor que lo que habían hecho por el diablo. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Azusa y allí tuve la oportunidad de conocer a muchos pastores de Calvary Chapel. Son muchachos que venían todos tatuados, venían todos, venían de un pasado fuerte todos ellos. Interesante, pero vieran cómo le servían al Señor ahora. Y esos muchachos, me contaba uno de los pastores, mire, el pastor dice, lo que pasa es que nosotros en las pandillas aprendemos a desarrollar fidelidad. Y a nuestros líderes nadie los toca porque primero tienen que tocarnos a nosotros. Así que cuando ellos se reunían en estas iglesias que mantenían bastante de su forma de ser, usted miraba a los pastores como con guardaespaldas, porque todos los expandilleros andaban ahí protegiendo a su pastor, les parecía que era el jefe de la pandilla, ¿verdad? Interesante. Pero, bueno, así que Saulo asolaba la iglesia. Perdón. Veamos el verso 4. Pero los que fueron esparcidos, recuerde que la persecución produce gente huyendo por todos lados. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, pero no iban huyendo solamente, iban predicando, anunciando el evangelio. Es decir, el Señor los había mandado que salieran de Jerusalén, que fueran por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos se habían quedado en Jerusalén. Así que ahora el Señor está haciendo algo para que ellos salgan de ahí. Porque ese era el plan de Dios. Y déjeme decirle que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ese propósito para alcanzarlo, si nosotros nos dilatamos, el Señor puede obligarnos a ir en ciertas direcciones. Y a veces tienen que venir las enfermedades, los problemas, para que nosotros nos movamos. Por eso yo estaba meditando en la importancia de una visión. Cuando Dios nos da la visión, una visión, usted tiene dos cosas que hacer. O se apresura a hacer la visión que Dios le ha dado, o se espera a que Dios lo empuje. Es bonito. Y creo que lo mejor sería que cuando Dios nos pone algo en mente, caminemos hacia esa visión. Porque entonces estamos haciéndolo muy bien, en obediencia. Estamos captando lo que Dios quiere. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Ahí vamos con Felipe ahora. Este es el personaje de este momento. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Yo quiero que usted note que tanto en el caso de Esteban como en el caso de Felipe, ya pasaron de ser servidores de las mesas, o a las mesas en el programa de viudas. Ahora, por su fidelidad, ellos están siendo promovidos por Dios a otra dimensión. Ahora están predicando y ahora van a ver qué clase de predicadores eran estos. Oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Tremendo. Los espíritus inmundos huyendo, gritando, ante el poder de un hombre simple, común, corriente, pero lleno del Espíritu de Dios. Así que nunca se deje usted intimidar por el diablo, porque tú eres esto, tú eres lo otro, tú piensas esto, tú piensas lo otro. No se preocupe. Dios ha decidido morar en usted. Y usted es templo del Espíritu Santo. Y Dios no se equivocó cuando lo hizo. Así que aunque estén en su mente ahí los pájaros revoloteando y estén ahí llenos de pensamientos a veces inicuos y pensamientos que usted dice, estos no son pensamientos apropiados para un hijo de Dios, está bien, es parte del struggle en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿De qué? De la lucha, gracias, de la lucha. Es que el inglés a veces se me viene solito. Y el español se me escapa, ¿verdad? Pero cuando lo necesito no viene, ese es el problema. Así que esas luchas
esas luchas es parte de nuestra humanidad, pero no olvide que Dios ha decidido morar en usted permanentemente a través de su Espíritu. Él vive en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Así que dice que ellos huían y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La evidencia de la vida, del poder, del respaldo de Dios sobre estos hombres era indiscutible. Nadie podía decir, este hombre no está haciendo eso o está haciendo eso porque son trucos. No. Esto era real. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, a la vida o a la ciudad o al país donde el Evangelio llega, transforma para bien. Amén. Transforma para bien. Por eso se llaman buenas nuevas. Good news, buenas nuevas, buenas noticias. Porque el Evangelio eso es. Ahora, veamos el caso en el verso 9, lo que va a suceder aquí. Pero había un hombre llamado Simón el mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún hombre, por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Siempre hay engañadores, siempre habrán engañadores. Y déjeme decirle de paso, hermanos, que un buen cristiano no anda con esas tonterías de leyéndose las manos, que me lean las cartas, que el horóscopo, nada de esas boberías. Un cristiano, su vida está reclinada en las manos de Dios. Su vida está depositada, ha sido depositado en las manos de Dios. Y nada de lo que, si usted necesita dinero, pues póngase a orar y pídele a Dios que le dé dinero. Pero debe estar jugando loterías y esas cosas. Eso es estar echando, hermano, como los dados ahí en el piso. Eso es estar buscando por otro lado y no en Dios. Yo agradezco a mi padre porque mi padre fue un hombre que tuvo su vicio, él era alcohólico. Pero desde niños, él nos acostumbró a que en casa no se hacían ciertas cosas. Y él no hacía ciertas cosas por convicción. Entre ellas, él no te compraba un pedazo de lotería. Así que yo me acostumbré a cosas que eran juegos de azar, decía él. Yo no practiqué esas cosas por causa de mi padre, simplemente. No porque tenía convicciones religiosas ni nada de eso. Y le agradezco. Pero él sí era hijo de un pastor. Él había sido hijo de un pastor, así que eso no cayó así nomás. Así que le estaban atentos a este hombre, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mentiroso, un vividor, tomador de ventajas. De ventajas, porque siempre hay gente que anda buscando que le lean las cartas, que le digan algo bonito, quieren oír algo bonito. Dígame por favor si él va a regresar conmigo. Por favor. Dígame, ¿qué mira usted allí para mi futuro? Va a regresar, ¿verdad que sí va a regresar? Y aquel le dice, sí lo miro. Juan, ¿verdad? Y ella le había dicho que se llamaba Juan. Y ahí vamos de tonto. Y paga la gente. Pagan. Y pagan bien. Entre mejor le dan, pagan mejor. ¿Verdad, hermano? Hermano Juan no anda con esas cositas. Y fíjense que estaban atentos porque con su arte mágica le había engañado mucho tiempo. Escuche esto, este texto es tremendo. Pero cuando creyeron a Felipe, ahí está todo, hermano. Cuando usted escucha el Evangelio, cuando lo golpea el Evangelio, cuando lo lleva a hacer cambios en su vida. Si usted nunca lo había oído, ¿sabe cuál fue mi reacción siendo un muchacho? ¿Y por qué nunca a mí nadie me había hablado de estas cosas si en la casa siempre hubo una Biblia? Nunca nadie me contó de estas cosas. Yo me le colé a mi hermano en su cuarto. Él tenía su cuarto. Los demás no teníamos, lo que teníamos parecido un salón, que ahí dividido por cortinas.
Pero mi hermano tenía su cuarto y como él quería ser independiente, se construyó una cosita arriba del techo. Y ahí nadie se subía. Solo a mí me dio permiso para que entrara ahí, con una escalerita. Y yo me subí y estaba ahí, yo me sentía bonito en ese cuarto, ¿verdad? Decía yo, segundo piso, la suite presidencial, ¿verdad? Me sentía bien allá arriba, un sentido de privacidad. Y él tenía ahí una Biblia. Y yo abrí la Biblia, me llamó la atención, abrí la Biblia y abrí las primeras páginas. Y apareció la creación. A mí nunca nadie me había contado eso. Y fue la primera pregunta que me hizo. ¿Dónde? ¿Por qué nunca nadie nos contó de esto? Si esto está lindo. Está lindo. Así que, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada con el nombre de Jesucristo. Usted tiene que darle la gloria a Jesucristo. Porque fíjese bien, ¿qué es lo que predicaban estos hombres? Estaban hablando acerca de un hombre llamado Jesús que había muerto por ellos en la cruz, que se había levantado de entre los muertos y que ahora había subido a la diestra del Padre y que estaba ofreciendo salvación. Y la gente decía, pero ¿de qué? ¿Cómo que resucitó? ¿Quién lo vio? No, tú no viste nada. Bueno, toda esa discusión se acaba cuando un hombre que dice tener y hablar y predicar en el nombre de ese Jesús, quien ha resucitado, tiene el poder para hacer ciertos milagros. Y ahí está todo el mundo sorprendido. Es en el nombre de ese Jesús que le digo a este hombre, levántate y anda. Mire qué tremendo. Y aquel se levanta y anda. Y esa es la importancia de los milagros en este periodo intertestamentario. Porque eran hombres que necesitaban demostrar que verdaderamente Jesucristo se había levantado entre los muertos. Y recuerden, no había todavía una Biblia. Ellos están escribiendo Hechos de los Apóstoles con sus vidas. Nosotros estamos predicando de lo que ellos hicieron. Así que Dios lo respalda de una manera sobrenatural. Y muchos se preguntan, ¿y eso por qué no sucede el día de hoy? El día de hoy predicamos la palabra y sucede el milagro más maravilloso de todos. Y es que las almas se convierten a Jesucristo. Un milagro de esto, te levantas, pero eso es temporal, hermanos. Aún el Señor levantó a Lázaro entre los muertos y Lázaro tuvo que volver a morir. Pero que te salven el alma, eso es eterno. Por eso cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y venimos a ser personas salvas, ya no importa cuándo nos toque morir, sabemos a dónde vamos. Hermanos, personalmente les digo, y sin ninguna jactancia, yo no creo tenerle temor a la muerte. Yo pienso que cuando llegue va a llegar. O sea, hay un día señalado para mí, un día y una hora, y de allí pues esa es la voluntad de Dios. Y antes de eso no va a suceder. Así que, estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos días? No lo sé. Tengo 65, voy a llegar a los 70, maybe, a lo mejor me hago un viejito de 80 y pico de años, fantástico, no hay problema. Pero si fuera mañana tampoco hay problema, porque yo le he dicho al Señor, Señor, mi vida está en tus manos, y yo sé lo que Él ha prometido. Para cuando esto se acabe, vamos a otro nivel, hermanos. Vamos a otro nivel, no es que esto se acabó, vamos a otro nivel. Y en ese nivel, la Biblia me ofrece que lo voy a conocer a Él cara a cara como fui conocido por Él. Y yo sé que en la oración modelo, el Señor pidió que donde Él estuviera, Él quiere que yo esté. Y Él quiere que yo disfrute todas las cosas que el Padre le ha dado a Él. Oh, eso está lindo, hermano. Ir a estar con Jesús por una eternidad. Y sé que la Biblia dice que soy heredero juntamente con Cristo, algo que se me hace tan difícil creerlo, pero no tengo problema en aceptarlo. Pero soy heredero con
conjuntamente con Cristo, coheredero con Cristo, dice la Biblia. Así que las riquezas de Dios, un día voy a disfrutar de esas riquezas. Y creo que ya estoy disfrutando de esas riquezas en alguna medida. Así que una de las grandes cosas que el Evangelio hace en nuestra vida, creo yo, es que usted no debe de tener temor a morir. Porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Y que cuando eso ocurra, ocurre. No hay problema. Si usted no está ahí en esa situación todavía, yo le aconsejo que hable con el Señor. Dígale, Señor, quítame el temor a morir. Y escudriñes la Biblia. Y descubre esas grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Así que dice que también creyó este hombre. Este Simón el mago va a creer como resultado de la predicación de Felipe. Y aquí arranca lo bueno, porque dice que habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Recuerden que era un hombre que andaba inventando trucos nuevos todo el tiempo. Usted sabe que esos son los que le llaman los magos, ¿verdad? O magicians. Aquí se presentan en teatros y hacen todo tipo de trucos. Son trucos. Algunos hacen unos trucos tan espectaculares que usted se queda y dice, ¿cómo fue eso? Pero son trucos al final. Así que este hombre está viendo los milagros que Felipe está haciendo. Y está seguramente cautivado de que no encuentra un solo truco en el asunto. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, recuerden que Jesús le habló a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, y que allí la mujer se convirtió y llevó el evangelio y le llevó a contar a gente de su poblado de que había un hombre ahí que parecía ser un profeta. Y recuerden que que ellos creyeron en lo que la mujer dijo. Después vinieron a hablar con Jesús y luego dijeron a la mujer, ya no solo creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos visto y oído cuando vieron a Jesús. Así que el evangelio en Samaria ya había llegado. Sin embargo, el evangelio no llega a todos los rincones. Y aquí dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegan pues estos dos apóstoles a bendecir a los hermanos, a observar qué es lo que está ocurriendo allí. Dice que los cuales, cuando habiendo venido, oraron por ellos, oraron por los creyentes, para que recibiesen el Espíritu Santo. Parece que no era solamente acepto a Cristo y hasta el Espíritu Santo allí, sino que había que orar por la gente, imponer manos particularmente, y recibían el Espíritu Santo. No descuidemos el pensamiento que estamos hablando de algo contextual, algo que está sucediendo en ese momento. Porque a veces la intención es querer reproducir eso mismo en nuestros días. Y tengamos cuidado, porque esto es algo que está sucediendo ahí particularmente. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Habían escuchado el evangelio, pero no habían recibido este poder, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón esto, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, hermano. ¿Ya vieron cómo está actuando aquí Simón? Como él estaba acostumbrado a hacerlo. Y déjeme decirle, cuando Cristo viene a nuestras vidas, las cosas cambian, amados hermanos. Ya no podemos seguir viendo las cosas de la misma manera, a como las veíamos antes, a como hacíamos antes, trucos, andar ahí con políticas o andar ahí con medios que no son los de Dios. La vida del hombre cambia y el hombre empieza a poner su vida en las manos de Dios, verdaderamente. Y aprendemos a decir que sea hecha la voluntad de Dios. Si esto es lo que Dios quiere, yo voy a esperar. Si Dios quiere darme esto, yo voy a esperar mi tiempo, mi momento,
pero no hay que andar haciendo absolutamente nada que parezca político. Yo he conocido casos donde pastores han manipulado a la gente y han andado haciendo ahí política entre los hermanos para que lo dejen a él de pastor. Eso no está bien. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa llamadera, hermano, mire, ¿qué les parece? Entonces, eso es carnal. Si Dios tiene algo contigo en el asunto, espera en Dios. Espera en Dios. Ponlo en sus manos. No está malo tener el deseo. La Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra apetece. Es bueno. La intención es buena, pero la manera en que se están haciendo las cosas no está bien. Dice aquí que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Él quiso comprar con dinero el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que le dice Pedro lo pone a temblar. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, hermano, démosle gloria al Señor, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada por recibir todo lo que el Señor nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, viviendo y habitando en nosotros. Algo que no es todo el mundo el que lo tiene. Tenemos su santa palabra que nos ha llegado gratuitamente. Preciosa palabra que nos transforma, que nos cambia. ¿Ah? Que ante ella hasta el diablo tiembla, hermanos. Tenemos cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Dones de Dios, gracias de Dios, regalos de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios. ¿Cuánto pagaste por cada muchacho? ¿Sabe usted? El hecho de que usted haya podido dar a luz, hay tantas mujeres que no pudieron dar a luz un hijo, hermano. Es un regalo de Dios. Yo lamento tanto por esas mujeres que no han sabido apreciar ese don que Dios les ha dado y han ido a tirar a una criatura, a un basurero, hermano. Señor, reprenda al diablo, porque esas son cosas de Satanás, lavando la mente de la gente, corrompiendo la mente de la gente y no tener el valor de lo que es una vida humana. Y el regalo de Dios. Estábamos cargando a mi nieta ayer, y es inevitable uno quedarla viendo a los ojos, ¿verdad? Y decir: qué belleza, se parece a mí. No, mentira, qué belleza, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer. Yo he visto un borracho tirado en la salida de una licorería y todo, pero yo lo quedo viendo y digo: tiene ojos, tiene un hígado. Él lo ha tratado de destruir. Tiene un corazón que no ha parado. Una gracia de Dios. Y todo el mundo se lo está viendo. Pero si usted lo analiza, ahí hay tanta gracia de Dios en la vida de esa persona. Y hay un alma. Sobre todo, hay un alma. Que a través de la predicación de la palabra de Dios, si él cree, pudiera ser salvo y pasar a una eternidad con el Señor, independientemente de lo que ha hecho con su vida. Así que este hombre, y creer nosotros que las cosas de Dios pueden ser compradas. Hermanos, no hay ofrenda. Aquí nadie da diezmos o ofrendas para encontrar un mejor grado en el cielo. No, eso no existe. Y si usted lo está haciendo de esa manera, está actuando erróneamente. Por eso decimos que este asunto de la ofrenda y dádiva tiene que salir del corazón, como una expresión de gratitud, agradecimiento o hasta conciencia de saber que eso se puede emplear aquí para diferentes cosas. Pero nunca por imposición. Yo jamás me prestaré a eso, para tratar de torcerles el brazo, manipularlos, como en algunos grupos evangélicos. Se llaman cristianos que manipulan a la gente. Eso no está bien.
Hermanos amados, jamás el dinero, jamás podrá comprar los dones de Dios. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dice Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí? Igual que Ananías y Zafira, tu corazón no es recto. No es recto delante de Dios. Te estás queriendo comprar y aquellos estaban vendiendo propiedades, pero con las razones inapropiadas totalmente. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya andas entre nosotros, no te le despegas a Felipe, pero tu corazón no ha cambiado. ¿Ya vieron? No crea que porque se viene a meter a usted aquí todos los días a la iglesia o los cultos y esto y el otro, ya usted, no. Es aquí la cosa. Es aquí adentro el cambio, la transformación. Como decía un amigo mío, un hermano decía, el pastor es michero, decía, michero. Eso michero quiere decir como, pues, en diferentes países, ahora mi compadre, mi amigote, yo no sé, ¿verdad? Eso nada tiene que ver, si no se trata de eso. Usted puede andar al lado del líder, ahí de arriba para abajo, y ser su monaguillo si usted quiere, pero no es así la cosa. Eso no lo acerca a Dios. Tiene que ser algo aquí adentro. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se arrepintió el hombre de haber dicho lo que dijo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Ya vieron? ¿Qué nos enseña esto, hermano? Sencillo, que debemos de andar correctamente delante de Dios. Que nuestro corazón debe andar apuntando únicamente hacia buenos sentimientos. Que debemos de decir, esto lo estoy haciendo por el Señor, como dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Viendo las cosas desde un plano espiritual. Jamás pensando que lo material, como en este caso, puede comprar lo espiritual. Hermanos, valoremos los dones que Dios nos ha dado. Y la palabra dones quiere decir regalos. Y eso es abundante. Usted puede pensar en su familia, puede pensar en su esposa, en su esposo, en amigos puede pensar. Es un regalo de Dios. Todo lo que nos da la salud, todo, mi trabajo, todo lo que tenemos, son regalos de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor me lo bendiga a todos. Y usted que no tiene a Cristo en su corazón todavía, permítame decirle, Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Únicamente Jesucristo salva. Únicamente viniendo a Jesús con un corazón arrepentido, como este hombre, arrepentido, y usted le confiesa a Jesús y le dice, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de ello, te quiero entregar mi vida para que seas tú guiando mi vida. Señor, que toda esa forma de pensar antigua quede atrás, muéstrame este camino nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios me le bendiga.